Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos, muchas bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado conversando tantos temas, el familiar, el escatológico, que francamente ahora se unen. Y como yo siempre le he dicho a las ovejitas que el Señor me ha permitido el privilegio de pastorear, para mí cualquier mensaje que digamos nosotros los predicadores, en primer lugar es el Evangelio del Señor Jesucristo, sí cumple algunos perfiles y parámetros, desde luego, ¿verdad? Tomando en cuenta que hay 8 facetas y manifestaciones del Evangelio del Señor Jesucristo: el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino, el Evangelio de paz, el Evangelio de la gracia, el Evangelio eterno, mi Evangelio, dijo el apóstol Pablo. Pero de la misma manera, todas las cosas que nosotros hablamos vienen a ser absolutamente escatológicas. ¿Por qué razón? Porque cuando el Señor murió y resucitó, eso estaba contemplado como un mensaje escatológico desde el punto de vista profético que aparecía en el libro de Job y en el libro de Joel. Por ejemplo, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y en el día final, escatos, si él hubiera escrito en griego, hubiera puesto en el día escatos, pues se levantará en medio de las cenizas. Ahí estaba hablando de la resurrección. Entonces, ¿cuándo empezó el día final? Cuando el Señor resucitó entre los muertos. Luego el profeta Joel dice, explicado por el apóstol Pedro: esto no están borrachos como ustedes creen, sino que esto es lo escrito por el profeta Joel. Será que en los postreros, en los escatos, ahí sí ya está en griego, en los escatos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo sucedió eso? En Hechos capítulo 2. Entonces, tanto la resurrección del Señor Jesucristo como el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es un evento de tiempo final. De aquí que todo lo que nosotros prediquemos, al final de cuentas, tiene que ser de tiempo final, tiene que ser escatología. Es devocional, escatología. Es alabanza, escatología. Es familiar, escatología. Si lo vemos desde este punto de vista. Bueno, de tal manera que hemos estado conversando todo esto y es una escatología. Pero es bien importante para mí, para poder seguir con lo que estamos conversando, es bien importante puntualizar algunas cosas. Dentro de ellas es la forma de interpretación de la escatología, que está escrita, escondida, encriptada, como un misterio, no como un secreto, sino que como un misterio, que no es lo mismo, en el libro Apocalipsis. De tal cuenta que nosotros hemos estado conversando el tema, el mensaje a las 7 iglesias. Pero importante, muy importante, aparte del versículo áureo, que es este del 1:11, que lo hemos estado enseñando bastante, que desde el verso 10 el apóstol Juan oye una voz como de trompeta. Y aquí tengo que volver a decir, es una voz de trompeta la que levanta la iglesia, pero no es una voz de ángel, sino que es voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque es la misma voz del Señor Jesucristo en el versículo 10 que dice: oí una voz como de trompeta detrás de mí que me decía: yo soy el alfa y el omega. Y volteé a ver cómo era la voz. Dice, volteé a ver a la voz como que la voz tuviera un cuerpo, fuera una entidad. Y bueno, ahí habría mucho que platicar, pero no me quiero desviar mucho de ese concepto. Entonces era el Señor y lo describe cómo está vestido. Entonces Él manda que se dé un mensaje a estas 7 iglesias. Pero es obvio que no solamente a las 7 iglesias, sino que lo principal y a corto plazo y literal e histórico iba a ser a estas 7 iglesias. Por eso dijimos que el mensaje a las 7 iglesias se tiene que interpretar de diferentes ángulos. En primer lugar, tiene que haber una interpretación histórica.
No me quiero detener en eso, pero solo quiero puntualizar y martillar en esta verdad, porque es una verdad. La segunda es una enseñanza a la iglesia en general, y cuando digo a la iglesia en general, me refiero a todas las iglesias que conforman, a todas las congregaciones, llamémosle así, que conforman la iglesia de Cristo a partir de la venida del Señor y su ascenso, en donde se fundó la iglesia, hasta este tiempo. Entonces, ahí es en general, es una enseñanza en general. La otra sería la enseñanza individual. Cuando digo enseñanza individual, me refiero ya sea al individuo como persona o a la congregación individual. Una iglesia que está en la montaña y que se llama, qué sé yo, Betel o Betania. Y está ahí en la montaña y hay un mensaje individual en el mensaje a estas 7 iglesias para esa iglesia, pero también hay uno general, ¿verdad? Entonces tenemos que abordar los 3 tópicos. A algunos les gusta mucho la interpretación histórica y se quedan en ella, pero eso es mortal para la escatología, porque entonces se da por sentado que ya pasó todo. Y esto no ha pasado, aquí hay cosas que están pasando en este momento. La otra es la interpretación en la línea del tiempo. Ya pusimos incluso un esquemita donde poníamos que al principio estaba la iglesia de Éfeso en el año, qué sé yo, 100, más adelante, solo por didáctica, en el año 200 vendría Esmirna, en el año 400 vendría Pérgamo, en el año 500 vendría Tiatira, en el año 800 venía Sardis, y hasta nuestra época que están juntas, sería Filadelfia y la Odisea. Esas son 4 formas como hemos estado interpretando. Digo esto en beneficio para los que lo oyeron y todavía no lo han recogido, y digo aquellos para los que no lo han oído, para no confundirnos en la enseñanza que estoy llevando. En lo que he estado analizando ahorita, empecé analizando la línea de tiempo, pero esa le puse una pausa y analicé Filadelfia y la Odisea. Pero a eso le puse una pausa. Ahorita estamos en la faceta número 2, que sería la enseñanza a la iglesia en general. Entonces, basado en eso, hay que desgranar muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que desglosar la iglesia, a quién le están hablando, la batalla que tiene esa iglesia y cuál es su galardón. Claro que aquí se lo voy a poner con el esquemita que le he estado trayendo, pero digamos ahí hacen falta que analicemos otras cosas, que no las quiero aglutinar todas porque si no se nos va a volver un poco más complicado poder asimilarlo, pero ahí nos hace falta hablar, como es en general, ¿quién le habla? ¿A quién le hablan? ¿Quién habla? Y las obras. Estas serían otras 3 cosas que se deberían de añadir, así como hemos estado hablando de iglesia, batalla y galardón. ¿Quién habla? ¿A quién le habla? Y las obras. Eso lo vamos a ver más adelante si el Señor nos lo concede. Y si el Señor nos permite estudiarlo de esa manera, porque es un mensaje que no solamente es un estudio, sino que tiene que ser un devocional aplicado a nuestro corazón. Entonces, vimos estas 4 iglesias. Estas son las que hemos visto y no puedo decir que hemos agotado el tema, de ninguna manera. Sería una mentira decirlo, ¿va? Porque hay tanto y la palabra de Dios es eterna. Pero hemos visto a Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Vimos un poquitito lo que significan sus nombres: deseable, mirra, elevaciones y sufrimiento en el parto. Y su batalla, como el Éfeso, su batalla era la recuperación del primer amor, el galardón era el árbol de la vida, y así sucesivamente. Esmirna, tribulación, pobreza y blasfemia era su batalla, el galardón, no daño de la muerte segunda. Pérgamo, elevaciones, la batalla era contra el trono de Satanás, la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, y el galardón era el maná eterno y nombre nuevo. Recuérdense que esto es general. Tiatira, sufrimiento en el parto, su batalla es contra Jezabel. Ya explicamos a grandes rasgos qué es Jezabel. Hay mucho que hablar de eso, pero lo tratamos de hacer así a vuelo de pájaro. Y
el galardón iba a ser autoridad sobre las naciones, arrebatamiento y la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces ahora debemos de continuar. Nos hacen falta 3 iglesias para poder analizar su batalla y su galardón y saber con qué nos ha tocado lidiar a nosotros. Puede ser que haya gente que no le tocó lidiar contra la pobreza, como le pasó a Esmirna, pero tal vez le tocó lidiar contra el trono de Satanás, ¿verdad? Entonces, por eso esto es en general, desgranándola nosotros por el Espíritu Santo y por el Espíritu humano también vamos a poder determinar qué es lo que nos corresponde a nosotros al hacer un reconocimiento adecuado de nuestras propias necesidades. Entonces, ahorita tendríamos que entrar a considerar a Sardis. Sardis. Sardis es una iglesia que tiene varios significados. Algunos diccionarios ponen que Sardis viene de una palabra sardia, que quiere decir sol, y algunos otros dicen que Sardis quiere decir los que escapan o remanente. Bueno, realmente cuando vemos todo lo que pasa en Sardis, sí nos tenemos que poner a pensar mucho en la palabra remanente o los que escapan. Pero miremos algunas cosas y luego nos vamos a ir a ver la Biblia en general en el capítulo 3 del 1 en adelante, que es en donde se describe a Sardis. Pero hay algunas cosas que quiero entresacar de acá. Este sería un galardón, el galardón para Sardis, que le dice, el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces tiene 3 galardones aquí, solo en este versículo tiene 3 galardones. Número 1, ser revestido de vestiduras blancas. Número 2, no borrar su nombre del libro de la vida. Y número 3, el reconocimiento de su nombre delante del Padre, de Dios el Padre y delante de sus ángeles. Entonces aquí tenemos que empezar por el primer punto, que sería el revestimiento de vestiduras blancas. Al analizar el versículo y la palabra revestido, pues algunos traductores, como los traductores de la Biblia de las Américas, lo pusieron así, revestido. Pero no lo traducen así en otros versículos. En otros versículos se traduce solo como vestido, como vestido. Es interesante la palabra que ahí se utiliza para que ellos lo traducen como revestido. Es que mire, se lo voy a poner. Revestido sería ponerse algo encima de la vestidura. Por ejemplo, yo tengo mi camisa. Si yo me quito el saco, de todos modos estoy vestido. Tengo mi camisa. Si yo me quito la corbata, de todos modos estoy vestido, ¿verdad? Pero la idea que da revestido es que encima de mi camisa me pongo mi corbata y me pongo el saco. Y si a esto, que supóngase que hubiera estado haciendo un gran frío, acá, un hielo, me pongo un abrigo, entonces se entiende que ese es un revestimiento. Sin embargo, cuando vemos las diferentes veces que se utiliza la palabra esta y asociada con vestidura blanca, solo ponen como que estuviera vestido. Esto es importante que lo analicemos, porque entonces el galardón lo podríamos contextualizar con lo que dice Apocalipsis capítulo 19, porque es exactamente la misma palabra cuando dice: las bodas del Cordero han llegado y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Entonces es la misma palabra, que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que la que dice aquí revestido. Esto me da la idea que el galardón que le ofrecen a la iglesia de Sardis, que viene a ser una especie de remanente, es que le van a dar vestiduras blancas
que son, según Apocalipsis capítulo 19, las apropiadas para la boda. Aquí tengo que decir otra cosa. No es lo mismo ir apropiadamente vestido para la boda, no es lo mismo cómo va un invitado a cómo va la novia. Usted se recuerda que aquel hombre que entró a la fiesta de las bodas y venía, no traía vestido apropiado y lo echaron. Pero la novia tiene que tener otro tipo de vestido distinto al de los invitados. Entonces, eso me da la idea de que el galardón que le están ofreciendo a Sardis es que va a llegar a ser novia, que va a llegar a ser novia. Y esto es importante porque también, fíjese, es un galardón tremendo, porque esta iglesia, este grupo, eran de los optativos. Tal vez algunos no saben a lo que me refiero cuando hablo de optativo, pero nosotros manejamos según la Biblia y la enseñanza que hemos dado por muchos años, que hay 3 grupos de humanos. Uno es el que viene perdido. Ese no se puede salvar. Ejemplos de esto: Judas. Judas venía perdido. La Biblia dice que era el hijo de perdición. El anticristo se le dice que es hijo de perdición. De los que me diste, ninguno se perdió. Solamente el hijo de perdición. O sea, que ese no se perdió. Ese ya venía perdido. Romanos capítulo 9 dice que si Dios, queriendo mostrar su benignidad, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados de antemano para su destrucción. Entonces esos ya venían caput. Claro, esos no son la mayoría. Esos son unos cuantos, pero muy poderosos. Por el otro lado están los que vienen y no se pueden perder. Ejemplo, aquellos hombres que venían y mujeres que venían designados como el apóstol Pablo, que dice, y cuando plugo, dice el apóstol Pablo, cuando plugo al que me escogió desde el vientre de mi madre manifestar a su hijo en mí. Pero ¿dónde lo escogió? En el vientre de la mamá. Y entonces lo escogió y después se le manifestó. Y con esto podíamos contextualizarlo cuando le hablan a Jeremías y le dicen: antes que nacieras, yo te di por profeta a las naciones. Entonces este venía con una de asignación de parte de Dios y no se podía perder. Bueno, y así podemos ver algunos otros versículos. Por eso es que hay tanto lío en que si la salvación se pierde o no se pierde. Ahí se nota que ellos no se iban a perder, los escogieron desde el principio. Y así hay otros versículos. Mi tema aquí no es si la salvación se pierde o no se pierde, solo estoy diciendo qué es lo que nosotros vemos. Y hay un tercer grupo que sería el grupo de los que vinieron a optar. Esos optan y esos pueden ser borrados del libro de la vida. Pues si no, no diría ahí eso. El vencedor no será borrado. ¿Y entonces el perdedor? Pues ese sí será borrado. Ese venía a optar aquí. Fíjense que hay un ejemplo muy hermoso, para mí un ejemplo muy, muy hermoso en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, porque usted sabe que toda la Biblia está encriptada y todas las cosas nos dicen cosas literales, pero también tienen cosas que son sombra, que están, hay palabras que están debajo de la letra, hay revelación ahí. Entonces, ahí en Hechos capítulo, por ejemplo, en Hechos capítulo 12 nos habla del arrebatamiento. Pero no me voy a tener ahí. Pero Hechos capítulo 13 está el apóstol Pablo, llega a evangelizar a un hombre que se llama Sergio Paulo. Pero cuando él llega, ya hay otro tipo que se llama Barjesús. Usted se recordará que lo empezaba a confundir a Sergio Paulo, lo confundía y lo confundía y lo confundía, hasta que Pablo se le quedó viendo a los ojos y le dijo lo siguiente: tú, hijo del diablo.
lleno de toda maldad. ¿Hasta cuándo dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora queda ciego, le dijo. Y por unos días, vaya que no le dijo eternamente, pero lo cegó momentáneamente. A Bar Jesús quería decir hijo de Jesús, imagínese usted. Mire cómo se había presentado. Pero Pablo lo discernió y supo que era un hijo del diablo. Entonces dice la Biblia que Sergio Paulo creyó, asombrado por la doctrina. O sea que la doctrina estaba íntimamente ligada con el poder de Dios. Y le creyó a Pablo. Ok, entonces yo le estaba diciendo a usted que esto nos presenta una sombra extraordinaria. Pablo es como figura de los que vienen salvados, designados, predestinados, a los que antes conoció, a estos también llamó, a estos también justificó, a estos y hasta los glorificó. Son 5 pasos. Eso es Pablo, eso es Pablo. Sergio Paulo todavía no estaba en esa condición. Él era un gentil que tenía que optar y aquí Bar Jesús era un hijo del diablo. Entonces está peleando el hijo de Dios predestinado contra el hijo del diablo predestinado. Están agarrándose. ¿Y cuál era el galardón, el botín? Los gentiles. Sergio Paulo. Ganó Pablo. Aleluya. Ganó la batalla. Pero a lo que yo voy es que entonces aquí a la iglesia de Sardis, obviamente hay un grupo de gente que tiene que optar. Esos, si vencen, les van a dar vestidura blanca. Al darle la vestidura blanca que les dan, es la misma de Apocalipsis capítulo 19, los convierten en esposa. Así como aquel hijo que se convierte en hijo, pues, pero que era esclavo y se enamoraba de la casa del amo, y cuando ya le tocaba el tiempo de salir, lo tenían que horadar aquí en la oreja, a la puerta. Le llevaban a la puerta y le horadaban la oreja, y entonces dice, ya no podía salir nunca más de esa casa. Entonces, al ver el contexto, dice que el esclavo no permanece en la casa para siempre. Entonces ese esclavo que le horadaban la oreja ya no podía salir, pero el hijo permanece para siempre. Entonces lo convertían en hijo al horadarle la oreja. Por eso, hermano, es tan importante que le horademos la oreja a la gente, para convertirlos en hijos y que no se salgan nunca de la casa. Entonces aquí lo que pasó es, si vences, no borraré tu nombre, pero si no vences, sí te puede borrar. Padre Santo, está implicado. Está implicado eso. Si vences, no borran tu nombre. Y si no vences, es la pregunta. Ahí ya no dice eso en la Biblia, pero si vences, no borran tu nombre. ¿Y si no vences? Si vences, reconocerán tu nombre delante del Padre y delante de los ángeles. ¿Y si no vences? Ahora, esto es bien importante, porque cuando nosotros vemos toda la iglesia de Sardis, si me acompaña, vamos a buscarla aquí a la iglesia de Sardis desde Apocalipsis. Vamos a ver, lo vamos a hacer capítulo 3, versículo 1. Ahí le están hablando a la iglesia de Sardis. Si quieren lo ponemos en la pantalla completa para que los hermanos no tengan que buscarlo ahí, aunque lo pueden buscar en sus propias Biblias, sería muy bueno también. Entonces dice Apocalipsis 3.1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Pero mire cómo le entra. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Entonces, si está muerto, ¿para qué hablarle a usted? Si ya está muerto, ¿para qué hablarle? Pero más adelante le dice, pero tienes unos pocos ahí que andarán conmigo en vestiduras blancas. Vamos a ver, miren, el verso 4 lo dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Entonces,
Por eso es que la iglesia esta se llama Sardis, que quiere decir remanente. O sea que aún en los lugares más corrompidos religiosamente hablando, porque la iglesia de Cristo, hermano, es una iglesia bella, hermosa, pero no podemos negar que a través de los siglos han habido congregaciones que se han desviado con doctrinas erróneas, con conductas no adecuadas, con un montón de cosas. Pero siempre hay un remanente, siempre hay gente que se enamoró del Señor y que va en pos de Él. Entonces, a esos es a los que Dios les está hablando acá, pues los muertos están. Ahora mire pues, entonces le dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ponte en vela, afirma las cosas que quedan. Aquí tengo que parar otra vez, solo me voy a regresar al versículo que serás vencedor. Si vences, serás revestido. Pero ahora tenemos que analizar que Sardis, de las cosas que tiene que vencer, es ese versículo 2 que le acabo de mencionar. Ponte en vela, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Ok, déjeme explicarle. ¿Cuál es la batalla? ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí Sardis? Para que no borren su nombre del libro de la vida, que reconozcan su nombre delante del Padre y de los ángeles, y que le den las vestiduras blancas con las cuales en el versículo 5 4 me parece, pueda andar con el Señor y que sean considerados dignos, porque eso es lo que dice más adelante. Dice que lo primero es ponerse en guardia, ser vigilante, ponte en vela, está vigilante. No puedes de ninguna manera dormirte. No estoy hablando de dormirte literalmente, pues. No estoy hablando de los hermanos que se duermen cuando oyen un mensaje. No estoy hablando de eso. Algunos se duermen porque tomaron una pastilla, que el efecto secundario es que les da sueño, o se desvelaron y cuando se sientan a oír el mensaje del pastor es un arrullo, es canción de cuna, y ya se quedan bien dormiditos. No estoy hablando de eso. Aunque si eso es muy frecuente, sí deberías de arreglarlo, ¿verdad? Allá tú. Pero el ponerse en vela es no dejar que se adormezca los sentidos espirituales. Miremos algunos ejemplos. Uno de los ejemplos sería las personas como Sansón, los durmieron en las piernas. Las personas como Jonás, se durmió en el sótano del barco. Eso da lugar como a pensar como que la depresión en el sótano del barco, en lo profundo del barco, da lugar a pensar como que una depresión. Y usted sabe que cuando la gente está deprimida, duerme mucho, como que si no quisiera despertar, y ese es uno de los problemas que tienen, y se quedan durmiendo. Podría ser que en esta temporada que nos ha tocado vivir, mucha gente se queda en casa y efectivamente no están saliendo de su casa porque están deprimidos y se quedaron durmiendo. Así que si te quedaste en tu casa obedeciendo, pues obedece, ¿verdad? Obedece. Si verdaderamente tienes que salir a trabajar o a traer algunas cosas, pues lo vas a tener que hacer con las debidas restricciones que tenemos, ¿verdad? Y los debidos cuidados. Pero no te duermas en el sentido literal mientras estás en casa. Ponte a hacer algo.
pinta la casa, ponte a estudiar, lee un libro o muchos libros y ponte a aprende algún oficio, ponte a jugar con los patojos, aunque sea Banco Poli, pero algo hay que hacer, estar ocupado. Pero esa es otra cosa, ese es un consejo, todo por el mismo precio, decía un hermano muy amado. No es que estuviera cobrando, sino que era un decir, ¿va? Cuando a la gente se le adormece el entendimiento. Esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales despierto vuestro sincero entendimiento, dice el apóstol Pedro. Entonces a la gente se le puede adormecer el entendimiento. Y la Biblia dice, ponte en vela, despierta tu entendimiento. Mire pues, ¿nunca se le ha adormecido a usted algún miembro de su cuerpo? Dice, ¡ay! Se me durmió el brazo. ¿Por qué se le durmió el brazo? Así contestemos con lógica, porque pues yo no soy médico, algunos de ustedes tal vez sí lo serán y me podrían ayudar, pero como no están aquí, no quisieron venir aquí al culto, no me pueden ayudar. Pero lógica, pienso yo, tuvieron una mala posición, dejaron, y entonces ya no pasó suficientemente la cantidad de sangre para oxigenar aquel miembro, el brazo o el pie. Se quedó mal sentado y ahí se durmió y se le durmió el pie también. ¿Por qué? Porque ya no pasó la suficiente cantidad de sangre. Y cuando se para y él empezó a llegar otra vez, se siente aquella cosa espantosa, pero gracias a Dios. Entonces quiere decir que no está llegando el suficiente fluido. Si lo aplicamos espiritualmente, puede ser que cortamos la comunicación con Dios, aún con la sangre bendita del Cordero que nos puede estar limpiando algunas áreas. Los médicos también le preguntan a uno, ¿se le duermen las manos o se le duermen los pies, aunque esté bien? Y eso porque es indicativo de alguna enfermedad, es algún síntoma que a ellos les ponen alerta. Entonces, si se te durmió tu entendimiento, nos ponen alerta a nosotros. Porque entonces, hermano amado, mire, en esta situación, con tanta noticia y bombardeo publicitario de todos lados, que unos dicen que sí, que no, que puede ser que se le ha adormecido el entendimiento a mucha gente y los lleven como borregos al matadero. Ahora hagan esto, ahora crucen a la derecha. Sí, todo el mundo a la derecha. Ahora a la izquierda. Pues se le durmió su entendimiento. Mire, aquí lo que está pasando, no le demos vueltas al asunto, que se despierte tu entendimiento. Aquí lo que está pasando en todo esto que dicen que es una pandemia y que obviamente está sucediendo, toda la información, desinformación, mala información, deformación que hay en el trasfondo, muy en el trasfondo. Aquí lo que se está gestando es un nuevo orden mundial. Eso es lo que se está gestando. No le demos muchas vueltas al asunto, pero la mayoría de la gente cree que esa es una teoría de conspiración. Ahora se volvió famoso ese término. Antes no era tan famoso, el año pasado no era tan famoso. Pero ahorita, decir teorías conspirativas, se volvió famoso. Pero la verdad es que debemos de ver cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido desprestigiando la idea, mire pues, de ser un solo gobierno. Se ha ido desprestigiando para pasar a un nuevo nivel. Por ejemplo, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó la idea de que fuéramos un solo mundo? Empezó con la Liga de las Naciones, allá en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo continuó? Con la Sociedad de las Naciones. Ambos quedaron en desuso, caducos, inservibles. Entonces, después de la Asociación de las Naciones, vino la Organización de las Naciones Unidas, ONU. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Está cayendo en descrédito. Y usted se da cuenta que incluso Estados Unidos dejó de darle dinero primero a la ONU y después le dejó de dar dinero a la OMS,
que es un brazo de la ONU, a la Organización Mundial de la Salud. Y ahora está siendo atacada la OMS por Australia, está siendo atacada por Europa, está siendo atacada por Japón. Japón está súper indignado con la OMS. Taiwán está súper indignado con la OMS. Y se ha dicho que la OMS ahora es pro China. Entonces, y con todo esto que se está gestando, mire, ya me fui del tema, ¿va usted? Pero es para que se nos despierte el entendimiento. Por eso, lo que estaba a punto de morir, ponte en vela, ponte en vela. No te duermas, que no se duerman los sentidos espirituales. Entonces, una de las cosas que está sucediendo es que la OMS va a ser desprestigiada junto con la ONU. Ahí va a ver. ¿Por qué? Porque así como fue desprestigiada la Liga de las Naciones para darle paso a la Asociación de las Naciones y fue después desprestigiada la Asociación de las Naciones para darle paso a la Organización de las Naciones, ahora va a ser desprestigiada esta para darle paso al nuevo orden mundial. Ya tú lo verás. Tal vez desde los cielos, ¿verdad? Porque eso se está gestando. Entonces aquí le dice, mira, Sardis, remanente que queda en Sardis, ponte en vela. Ponte en vela. Comprende que los tiempos cambiaron, esto ya no va a volver a ser igual. Nunca más. Se ha venido gestando un cambio desde hace mucho tiempo, un cambio. Y sistemas económicos están dejando de ser. Ponte en vela. ¿Y sabes qué? Afirma las cosas que quedan. Este es un consejo divino, desde luego. Ahí lo que está diciendo el Señor es, mira, ahorita no te pongas a recuperar lo que perdiste. No lo hagas. Ahorita todavía no. Ahorita mira lo que está vivo en ti y eso recupera. Porque si ya lo que perdiste, ya lo perdiste, ya no lo tienes. Entonces ahora analiza lo que tienes. Lo que todavía no se ha muerto, lo que todavía tiene pulso. Insufla en eso tu poder, enfócate en eso. Afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Entonces la batalla aquí es velar, analizar cuáles son las cosas que todavía tengo, fortalecer esas cosas. Y Dios en su misericordia te va a hacer parte del remanente y te va a dar la vestidura y no va a borrar el nombre del libro de la vida y no va a negar tu nombre tampoco delante del Padre ni delante de los ángeles. Ese es Sardis. Entonces le dice, antes de continuar, en los próximos, hermano, que es impresionante lo que nos toca, porque ahora, fíjese que ahora nos toca Filadelfia, y de Filadelfia hemos hablado un montón, pero hemos hablado en la línea del tiempo. Ahorita tenemos que hablar en general. Ahorita vamos a ir, espérame un ratito. Vamos a ver, miremos así rápidamente. Leamos los versículos conducentes a la carta y reprensión también que le hacen a Sardis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus. Esto ya lo leímos, y el versículo que acabamos de leer es, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de Dios. Entonces mire, pues acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Mire, por favor, aquí viene una cosa bien tremenda. Mire lo que el Señor le está diciendo a Sardis. Te he hablado mucho. Tú lo recibiste. Yo lo que necesito es que te recuerdes. ¿Y cómo hace uno para recordar? ¿Sabe usted cuál es una de las funciones múltiples, infinitas que el Espíritu Santo tiene, pero que la Biblia describe? Una de sus funciones es que Él nos recordará todas las cosas. Entonces hay muchas situaciones que Dios nos ha enseñado
y que se nos olvidaron, como sardis. Y entonces ahora el Señor viene y les dice: señores, acuérdense, pídanle al Espíritu Santo que les recuerde. Aparte de que el Espíritu Santo redarguye y nos hace ver en qué cosas hemos fallado y nos enseña la Biblia y todas las cosas lindas que hace el Espíritu Santo, una de las cosas es que nuestra memoria espiritual se active y que nos recordemos de lo que recibimos y de lo que oímos. Todos aquellos mensajes, todas aquellas cosas tan lindas, todas aquellas promesas, hay que acordarse. Y entonces guardarlas, tener un cambio en la manera de pensar, es decir, arrepentirnos. Pero aquí viene una cosa, pero preciosísima, hermano. Que yo creo que esto definitivamente lo tenemos que aprender por espejo, como dijimos lo del libro de la vida. ¿Puede alguien ser borrado del libro de la vida? ¿Sí o no? Pues según Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 5, sí. ¿Quiénes? Los que no venzan. ¿Para dónde agarramos? El que no venza, le borran su nombre del libro de la vida. El que no venza, le niegan delante del Padre. Pero este es otro galardón que yo lo dejé aquí de último porque me parece asombroso, extraordinario, precioso, a una iglesia que ya estaba muerta usted. Es que a Dios le gusta, ¿verdad? Sacar de la miseria y de la basura cosas grandes. Porque a ninguna iglesia le dicen que es muerta, solo a esta. Hay una que le dicen poca fuerza, a otra que le dicen que es pobre, a otra que le dicen que se le olvidó su amor, pero a ninguna le dicen que es muerta. A la peor reprensión creo que es tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero aún a ellos, Dios les da, a ese tipo de personas, Dios les da oportunidad. Y eso a mí, hermano, eso a mí me conmueve. Porque si le da oportunidad a uno que ya estaba muerto, entonces creo que me la puede dar a mí. Si cuando hablamos de la iglesia anterior, que era Tiatira, le dice, cuando le habla de Jezabel, le dice: yo a Jezabel le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido. Entonces yo digo, si le ha dado tiempo y oportunidad a Jezabel para que se arrepienta, ¿será que nos da oportunidad a nosotros también? Sí, seguramente que sí. Entonces ahora mire lo que le dice. Bueno, y solo una cosa ahora que hablo de los muertos. Cuando se habla, dice la Biblia, hermano, que cuando le levantan simiente a Abraham, dice, y de uno ya casi muerto. Refiriéndose a Abraham y a Sara, de uno ya casi muerto, le levantan la promesa. Entonces esta iglesia a la cual han tratado tan fuertemente es un choque tremendo que tiene Sardis, remanente. Le dice, tiene el nombre que dices, estás muerta, estás en la calle, mi mamadita, no sirves para nada. Pero de ti puedo sacar algo bueno si te arrepientes. Y mire el galardón, hermano, este galardón a mí me conmueve. De veras me conmueve, hermano. Mire lo que le dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¡Wow! ¡Qué cosa más impresionante! Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aquí me quedo impresionado. Porque a la iglesia que ya está casi muerta, le está prometiendo que si se arrepiente, que si se pone en vela, que si empieza a buscar las cosas que todavía no se han muerto y estaban por morirse y las afirma, entonces le va a decir a qué horas viene por él. Padre bendito. Aquí me meto en otro tema y me quedan muy pocos minutos, pero los voy a utilizar en esto. Mire pues, mire.
sabemos y hay un montón de gente que insiste e insiste e insiste en decir cosas que saca de la Biblia sin el contexto, sin contexto. Y en consecuencia empiezan a afirmar falsedades porque dicen medias verdades. Hay un texto que lo utiliza mucha gente, muchas iglesias y muchos ministros, predicadores, y no lo usan bien. Dicen lo siguiente, recordándose de lo que el Señor dijo. Dicen, el día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Y de ahí parten para decir que el día y la hora nunca se va a saber. Pero paremos aquí. Eso es ver un texto sin contexto. Ahí está hablando Jesús. Está hablando Jesús ungido. Ahí no está hablando Jesús glorioso. Mire, si usted y yo creemos que Jesús es Dios, ¿cómo es posible que Jesús no sepa el día y la hora? Si Dios lo sabe todo. Entonces es un diosito. ¿Jesús es Dios, sí o no? Sí es Dios. Entonces, ¿cómo es posible que no sepa el día y la hora? Porque eso es lo que dice ese versículo. Ese versículo lo que dice es, el día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Pero por favor, note, en el nombre del Señor, note que ahí está hablando el Señor hace casi 2000 años cuando Él estaba ungido. Y en ese momento que es nuestro tiempo pasado, Él está hablando de un presente. Él está diciendo, en este momento, en el que yo estoy ungido aquí con ustedes, el día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles, ni yo, ni el Hijo, solo el Padre. Pero no habló en futuro. Él no dijo, nunca nadie lo va a llegar a saber, el día y la hora. ¿No dijo eso? ¿No lo dijo? Y Él es Dios. Entonces, cuando Él muere y resucita, Él ahora, dice la Biblia en el libro de Hebreos, por eso le digo que la mayoría de la gente lo mira sin contexto, pero vámonos al libro de Hebreos, dice, y cuando Dios introduce nuevamente al mundo al Hijo, dice, ahora adórenle los ángeles. Antes le servían, cuando Él estaba ungido le servían, ahora adórenlo. ¿Por qué hay que adorarlo? Porque es Dios. Y en el capítulo 1 del libro de Hebreos empieza Dios hablando del Hijo. Dice, tu trono, oh Dios, un trono eterno. Jesús es Dios. Entonces, si Jesús es Dios, ¿sabe o no sabe el día y la hora? La respuesta es muy fácil. Sí lo sabe. Yo creo que Jesús sí lo sabe. Pero que no lo sabía cuando estaba ungido y dijo esas palabras. Pero en este momento sí lo sabe porque Él está glorioso. Y cualquiera que crea que Jesús no lo sabe, perdónenme, pero lo está subestimando y lo está rebajando. Jesús es Dios, Él sabe. Entonces ya no pueden utilizar aquel versículo para generalizarlo. Porque alguien dirá, sí, Jesús sí lo sabe, pero usted no, apóstol. No, yo no lo sé. Pero ya le desbaraté su versículo, que usted ha utilizado para generalizar. Porque usted ya se puso de acuerdo que Jesús sí lo sabe, porque Jesús es Dios. Entonces ese versículo no puede ser generalizado. Entonces ahora podemos seguir hablando y avanzando. Ya solo cuando me quedan un par de minutos. Pero le digo lo siguiente. Después aparece el libro de Apocalipsis y en el capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. No, si quiere lo leemos. Aquí lo tenemos, hermano. Aquí está, rapidito lo vamos a ver. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder
de repente, porque este pronto ya le expliqué en un mensaje anterior que se puede traducir de repente, repentinamente, cosas que van a suceder repentinamente, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, paremos acá, mire pues, entonces como Jesús ya lo sabe, dice que Dios, el Padre, le dio la revelación. ¿Cuál? De las cosas que van a suceder de repente. ¿Cuáles son esas? La venida del Señor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Dice la Biblia en este mismo libro. Bendito, santo y poderoso. Glorioso este libro. Entonces ahora Dios le dio la revelación a Jesucristo. Entonces Jesucristo sabe, porque Jesús es Dios, lo glorificó pues. Entonces, ¿pero qué? ¿Se quedó con la revelación Jesús? No. Según este versículo dice que la revelación es para mostrar a sus siervos esas cosas que van a suceder. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, aquí tengo otra cosa más que decir, regresando al capítulo 3, en donde le dice el Señor: si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Entonces ahora le pregunto, ¿y si sí vela? ¿Y si sí vela? Entonces vas a ver la hora a la que el Señor vendrá sobre él. Y esta cosa se divide en dos. Vas a saber la hora en que el Señor va a venir, o vas a saber la hora en que el Señor te va a llevar, ya sea por arrebatamiento o por muerte. Porque vemos un montón de gente que supo la hora de su muerte. Sin ir muy lejos, David llamó a Salomón y le dijo: hijo mío, yo voy en este momento por el camino por donde van todos los mortales, ya me toca despedirme. Jacob, Génesis capítulo 49, llama a todos sus hijos antes de morir y les dice: hijos míos, hijos de Jacob, venid y os declararé las cosas que os acontecerán en el futuro. Y entonces, antes de morir, dice eso. Entonces, esa revelación no solamente es de la venida de Cristo, sino de nuestra partida, ya sea por arrebatamiento o por muerte. Yo ya estoy próximo a ser derramado en ofrenda de libación, dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. O sea que él sabía la hora de su partida de aquí. Pero si no vela, sí, pero lo interesante es que, hermano, y para mí la iglesia más preciosa era Filadelfia. Pero ahora me doy cuenta que las 7 son preciosas porque la misericordia de Dios las vuelve preciosas a pesar de nuestras falencias, pecados, dolencias e insolencias. Dios es bueno. Entonces, en este problema en el que estamos, porque sí hay un problema, es lógico, no podemos salir, no nos podemos congregar, la gente no puede ir a trabajar, hay gente que no tiene trabajo, 2 millones de personas han perdido su trabajo en los Estados Unidos, dicen que la economía se viene a pique, dicen que entonces hay un problema, pero Dios lo ha permitido, porque de este problema Dios va a sacar grandes beneficios. Para Él no, porque Él es todopoderoso. Él no necesita de afligirnos para Él subir. Si Dios es demasiado grande, poderoso. No, para nosotros mismos. Que Dios tenga misericordia de mí, que Dios tenga misericordia de ti. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y si eres parte de la iglesia de Sardis, arrepiéntete. Si tienes los mismos problemas que tenía la iglesia de Sardis, arrepiéntete. El Señor tiene un grande galardón sobre ti. Un versículo más antes de irme. Te quiero decir lo siguiente. Vosotros no sois de la noche ni de las tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Eso no lo dije yo, eso lo dijo el apóstol Pablo. Entonces la gente que insiste que el día y la hora nadie lo sabe, está muy mal informada o muy mal intencionada. Deben de revisar eso. Si tienen buenas intenciones, son hijos de Dios, de veras, revísenlo. Ahora, si son altivos, soberbios, y son aquellos que dicen: no, esta mula es mi macho, bueno, sigan en eso. Sigan ahí.
Pero la Biblia sí declara que la gente va a llegar a saber, aquellos que se arrepienten van a llegar a saber el día y la hora. He dicho. Los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, aquellas personas que deciden abrir su corazón a tu presencia, yo te ruego que entres, que los vivifique su espíritu, Señor, que purifique su espíritu, su alma, que los escribas en ese libro de la vida y nunca los borres y nunca sufran daño la muerte segunda, Señor, por favor. Te lo ruego, que se le abran sus ojos para que vean el reino invisible tuyo. Y papito lindo, por favor, ayúdanos a podernos arrepentir. Y si hay cosas que han venido muriendo en nosotros, podamos cuidar, si todavía no están muertas, cuidar de ellas y afirmarlas. En el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia. Aquellos hermanos que se han ido de la casa del Padre y quieren regresar, atráelos, Señor, por favor, con una reflexión preciosa. Y todos mis hermanos que siguen fuertemente buscándote, revélate a ellos en sueños, en visiones, en profecía, en la palabra revelada, Señor, mientras oran y cantan a ti, Señor. No para hacerlo público, sino que en la intimidad de su corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.